Ser podcast. Lemme mahamu, lemineke lemme mahamu. Alla di fare ganakite, lemme mahamu. Lemme mahamu, lemineke lemme mahamu. Alla di fare ganakite, lemme mahamu. Chollín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal va el final de año? Bien. Con ganas de que se acabe ya. Rematando el ya siguiente. la faena, Sí. Oye, ¿sabes qué es esto que suena? No sé, no conozco el cantante. No, dime que no lo sabes, que yo contaba con que no lo sabía. No lo sé, desde luego que no. No, venga, continúa. No, dime. A ver, es David Touré. Te lo voy a explicar. Como yo sé que a las 5 luego me vas a dar un repaso, porque ya sé que tu sección de música, todo por la música, va a estar dedicado a descubrimientos del año, y si han sido descubrimientos del año para ti, no te cuento para mí, pues he pensado en tomarme una especie de revancha anticipada, ¿no? Es una revancha preventiva. Digo, voy a poner algo que no conozca Chollín. David Touré vive ahora en Montreal, pasó más de 20 años en París, se crió en Senegal, pero había nacido en Mauritania, y por ahí es por donde quiero empezar, por Mauritania. No está muy lejos de España, pero sabemos más bien poco. Si miras la Wikipedia, pues claro, básicamente lo que te dice al principio es fronteras, ¿no? El noroeste de África limita con el Atlántico, con Senegal, con Malí, con Argelia, con el Sáhara Occidental. Hasta ahí más o menos igual si sabíamos situar el país en el mapa, ¿no? Si seguimos leyendo, pues la religión es el Islam, la lengua es el árabe, se habla mucho francés. Y un poco más abajo, en esa misma web, encontramos ya este párrafo. Antes de adoptar su nombre actual, Mauritania era conocida en el mundo árabe como el país de Chinguetti, en referencia a la ciudad de Chinguetti, un importante centro comercial, religioso e intelectual. Jerónimo Carrillo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tú sí sabías dónde estaba Chinguetti, ¿no? Sabías dónde estaba. Sí, pero no te creas que desde hace mucho, ¿eh? Desde hace unos 5 años o así. Pero desde hace 2 eres un auténtico experto, porque 2 años es el tiempo que lleváis trabajando en el documental La Duna de Chinguetti, del que eres productor. Dinos en pocas palabras, ¿qué historia cuenta este documental? Pues mira, La Duna de Chinguetti lo que trata es una película documental que trata de poner en valor el riquísimo patrimonio que hay en el país, específicamente el que se alberga en la biblioteca en forma de documentos, de manuscritos, que muchos de ellos además provienen de la época andalusí. Y esto lo hacemos contando la historia de 2 amigos saharauis que van buscando un documento familiar a través de estas bibliotecas y de todas estas ciudades sagradas del desierto mauritano. O sea, hay un fondo ahí de ese patrimonio cultural que habéis descubierto en Mauritania, ahora hablaremos de eso, y hay 2 historias personales que sirven como vínculo, ¿no? con ese patrimonio cultural. El proyecto, según leo en vuestra web, arranca, aquí decís, un Land Rover y 2 amantes de las causas perdidas. Desarrolla esto. Bueno, para que se entienda bien, esto hay que hablar de Humancop. Lo primero, la organización, la ONG con la que nosotros trabajamos, yo en concreto del año 2017, es una ONG que elabora planes de salud integral. Empezó trabajando en los territorios liberados del Sáhara Occidental. En el año 2020, debido a la ruptura del alto el fuego con Marruecos, pues tuvimos que desplazarnos a la zona mauritana, siguiendo a toda esta población beduina que no podía seguir viviendo en su propio territorio. Y al llegar allí a Mauritania empezamos a establecer el proyecto de salud. Uno de esos proyectos que teníamos lo hicimos en la ciudad de Chinguetti. Y por las tardes, cuando teníamos ya tiempo libre y podíamos pasear tranquilamente por la Medina antigua, pues fue cuando conocimos las bibliotecas, los manuscritos, y se creó una chispa. Y con un amigo, en concreto el coproductor de esta película documental, José Manuel Almeida, pues me propuso hacer un viaje en un Land Rover del año 80 y tanto y a atravesar el país entero, sin más ayuda que una pequeña aplicación que encima no funcionaba sin internet, así que no sirvió prácticamente de nada, y eso nos dio pie a conocer el resto del país y este rico patrimonio. La combinación Almeida-Land Rover es imparable, ¿no? ¿Fue a buscarte con el Land Rover o cómo fue? Literalmente, o sea, me dijo, ¿qué hace en mayo? Y yo le dije, bueno, se casa mi hermana. Él me dijo, pues, ¿qué día? El 7, no te preocupes, el 8 estoy allí.
Yo pensaba, él es muy bromista, yo pensé que esto no iba a ser real, pero efectivamente, cuando llegué a casa ese día, porque pensaba que aquello era una invención, no, efectivamente el tío estaba con su Land Rover, su cara de pillín que le caracteriza. No siquiera me dejó descansar aquella tarde porque había que arreglar todo el equipaje, todos los preparativos, y a las 5 de la mañana del día siguiente estábamos saliendo hacia Mauritania. Imparable. Oye, has dicho biblioteca, pero claro, aquí en Occidente el término biblioteca tendemos a pensar una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que es una biblioteca de estas que habéis encontrado en Mauritania, ¿no? ¿A qué te refieres cuando dices nos encontramos con las bibliotecas? Para contextualizar un poco, las ciudades sagradas de Mauritania se localizan siempre en Ouad, en ríos, en cauces de ríos que ahora están secos. Y eran los sitios de encuentro de estas caravanas de camellos en las que provenían del norte pues siempre transportaban principalmente sal. Las del sur pues eran llamadas oro, especias, marfil. Entonces se encontraban en estos cauces de ríos porque había pozos donde todavía se podía acceder al agua, y en esos intercambios comerciales que podían durar semanas, incluso meses, pues no solo se hablaba de negocios, sino que también se hablaba de cultura. Se intercambiaban historias, se intercambiaban cuentos, se intercambiaban experiencias. Iban incluso en algún momento esas caravanas iban con escribas para que pudiesen copiar esos libros, esos manuscritos que les interesaban, y muchas veces o bien no querían luego transportar todos estos libros con ellos, estos manuscritos, o incluso los propios líderes de la población querían copiarlos también, y entonces lo iban albergando en casas familiares. Entonces, cuando hablamos de bibliotecas, a día de hoy son casas familiares que a lo largo de siglos se han ido adaptando para poder albergar todos estos manuscritos, como digo, de siglos y siglos de antigüedad. ¿Y cómo es ese momento en el que entráis en una de estas casas y de repente os encontráis, con manuscritos que no sé en qué estado estarán o cómo os los habéis encontrado y qué contenido tenían? Pues mira, la mayoría de estos manuscritos hablan de la interpretación de la ley islámica, pero también hay muchísimos dedicados a las ciencias, como las matemáticas, la astronomía, como digo, hay cuentos, hay historias. Y claro, a lo largo de todos estos siglos no ha habido nadie, ninguna institución, ni el propio país de Mauritania que haya intentado ayudar a su conservación. Son las propias familias las que lo han hecho. Entonces, mientras nos contaban esta historia, hubo un bibliotecario en la ciudad de Gualata que nos mostró un manuscrito que tenía cerca de unos 500 años, en los que en un extremo nos ponía su nombre y nos iba moviendo por ese árbol, una especie de árbol genealógico, hasta llegar a su primer antepasado que empezó a conservar todos estos manuscritos. Fue muy duro cuando mirándonos a los ojos, unos ojos cristalinos, nos dijo, pues probablemente yo sea el último miembro de mi familia que cuide de este patrimonio, porque mi hijo ya tiene el teléfono, ya quiere irse a la capital, quiere intentar ganarse la vida allí, si no tiene suerte incluso pues jugársela y subirse a un cayuco a ver si puede llegar a las Islas Canarias y buscar una vida mejor, porque aquí nadie nos está apoyando, nadie nos está ayudando, así no se puede vivir. Por favor, intentad hacer llegar este mensaje al mundo, a ver si alguien o algo nos puede ayudar. Ese sería uno de los objetivos del documental, ¿no? Ahí llamar nace la el atención, ¿no? sí, exactamente. Y que se movilice quien corresponda para evitar que esas bibliotecas, que ese patrimonio cultural siga deteriorándose, teniendo en cuenta, como decías, que buena parte de ese material que se guarda en esas bibliotecas es de origen andalusí. Hay una conexión con España. Totalmente. Incluso más allá de eso, ¿no? Ya no solo los manuscritos, que efectivamente, como tú dices, muchos provienen del mundo andalusí. Incluso todavía se sigue utilizando un tratado de agricultura que escribió un almeriense en el siglo XIV. O sea, son manuscritos que siguen teniendo vigencia, ¿no? A día de hoy, como por ejemplo demuestra la búsqueda de nuestros amigos, de nuestros protagonistas, ¿no? Ellos van a las bibliotecas con una misión real, no inventada, porque la película en todo momento se va grabando, se va filmando según acontece, ¿no? Pero te decía que incluso yo soy de Vera, de un pueblo de Almería, y hay un hombre que nació era el siglo XVI, Yuder Pachá, o bien conocido también como Diego de Guevara, que fue almeriense de Cuevas de la Almanzora, nacido allí, y que, después de muchas aventuras, acabó conquistando toda esa zona sur de la actual Mauritania, al imperio soninké, al imperio de Ghana, y allí se habló español durante 200 años.
la forma que tienen tan característica de pintar las casas de barro son formas andalusíes también, ¿no? Con cierta inspiración andalusí que a día de hoy se siguen haciendo de la misma manera. Así que literalmente se les conocía como los Arma, ¿no? Allí, en aquella zona. Y efectivamente, literalmente, la conexión con nuestra propia cultura, nuestro patrimonio, nuestro legado es directa y es clarísima. Qué bueno, qué interesante. Pero entonces, ¿quién sería el protagonista de toda esta historia? ¿Estas personas o los textos? Para nosotros, los manuscritos, las bibliotecas y las familias de los bibliotecarios. Pero es verdad que en un principio lo que queríamos era también todo contar esta historia, pero iba a resultar demasiado para un público muy poco especializado, no iba a llegar el mensaje bien como queríamos, y en uno de esos viajes en los que queríamos buscar documentación, contacto, entrevistas, personajes importantes, nos acompañó nuestro amigo Bahía, y después de una semana con él en Mauritania nos dimos cuenta que él era el que tenía que ser el protagonista de esta historia, el que nos tenía que llevar no solo a nosotros, sino también al espectador por todo este viaje y mostrarnos la riqueza de este patrimonio, ¿no? Claro, porque hay una historia personal también, la de Bella. Bueno, dos historias personales, ¿no? Alrededor de esta aventura que conecta con las bibliotecas. La de Bahía, saharaui, como dices, nació en el Sáhara Occidental, la antigua provincia española, y la de Suilma Ali, española, de origen saharaui, que ellos descubren en este viaje, ¿no? Que tienen también una conexión familiar en común en su pasado, en sus antecedentes. Efectivamente, Bahía se dedica desde hace muchos años, él es poeta, antropólogo, y se dedica desde hace mucho tiempo a intentar conservar la memoria de su pueblo, que a causa, ¿no?, de todo lo que ha sufrido, pues es una memoria que se está perdiendo. Entonces, mientras realiza su tesis doctoral sobre la propia historia de su familia y de su pueblo saharaui, pues descubre este documento, ¿no?, que parece que dice que su familia y la de familia de Suilma, muy amiga de él, una persona también muy activista en primera línea desde hace muchos años, pues que parece que se unieron en algún momento. Y entonces cuando él la llama y le pregunta: oye, Suilma, ¿no te vas a creer lo que he encontrado? ¿Quieres venir a ver si este documento es real o no? ¿Te apetece esta aventura? Y Suilma, por primera vez en su vida, vuelve a la tierra de su padre, a la tierra de su ancestro, a ver si este documento efectivamente es real. Se incorpora al viaje a ese Land Rover de Almeida. Exactamente. Sin dudarlo, además, hay que decirlo. Oye, ¿por qué es tan difícil para los saharauis, ciudadanos españoles, como decía, hasta el 75, no lo olvidemos, conocer sus raíces, recomponer su árbol genealógico? Bueno, pues porque principalmente la historia del pueblo saharaui es una historia que se transmite de forma oral. Entonces es fundamental que ellos permanezcan juntos. En el momento, a partir del año 75, cuando los separan de esa forma tan violenta, cuando hay muchas familias que tardan 15, 20 años en volver a reencontrarse, cuando hay algunas que todavía no han podido hacerlo porque siguen en territorio ocupado, porque hay otras que están trabajando en la diáspora para poder enviarle un poco de dinero para que puedan subsistir en aquella terrible jamada en la que están, pues claro, si no conviven, no transmiten esa historia y esa historia se está perdiendo. Oye, antes de meterte en esto que llevas 2 años, bueno, te iba a decir, sigues siendo médico. ¿A qué te dedicas y cuál es tu tarea ahora en Human Co, que has mencionado antes? Bueno, yo soy intensivista, sí, yo trabajo en una UCI. Intenso es todo lo que estás contando. Sí. Sí, que me encanta y me gusta mucho, pero es verdad que desde hace ya más de 10 años pues me dedico a la cooperación también, lo compagino con mi trabajo en el hospital y principalmente en el proyecto de Human Co. Allí es donde yo me he dado cuenta de que la salud no simplemente depende del binomio, ¿no?, enfermo o no enfermo, sino que implica un bienestar en muchísimas otras esferas de la vida. Y entonces cuando yo también, por ese espíritu aventurero que puedo tener, pues me animo a hacer otro tipo de proyectos que no sea simplemente estar en la consulta, ¿no? Y bueno, sin duda este es el más loco, eso está clarísimo, ¿no? Yo ya te lo digo que nosotros hicimos esto con la idea de un pequeño corto, un pequeño vídeo que se pudiese difundir, pero jamás que esto alcanzaría las cotas que está alcanzando, ¿no? Sí, estaríamos de acuerdo en que los primeros que cambian en ese Land Rover, pues eres tú. Sin ninguna duda. Claro. A nosotros eso nos cambió la forma de
bueno, de vernos a nosotros mismos, de ver al país en el que estábamos trabajando, de ver incluso a nuestro propio país, nuestra propia historia, nuestra propia memoria. O sea, ha sido un viaje iniciático en muchísimos sentidos. Sí. De 2 años de momento, está casi terminado porque el documental está ya en fase de montaje, falta terminar ese montaje y presentarlo para agilizar esta última etapa del viaje del Land Rover. Tenéis abierto un proyecto de financiación, ¿no? Un crowdfunding. Cuéntanos cómo va esto y cómo se puede, si alguien se anima a ser parte de esto. Eso es. Bueno, pues como estaba diciendo, ¿no? Esto lo empezamos, prácticamente lo queríamos financiar al Almeida, mi amigo coproductor del proyecto, y yo, pues con nuestro dinero, porque iba a ser algo muy chiquitito. Lo que pasa que, como digo, esto como ha ido creciendo tanto, pues ya intentamos conseguir algunas subvenciones que por muy diversos motivos pues no se adaptaban muy bien a nuestro tipo de proyecto, porque nuestro proyecto es autofinanciado, es colaborativo, no hay ánimo de lucro. Y a pesar de todo es absolutamente profesional, porque el equipo con el que contamos es totalmente profesional, pero llegó un momento en el que tanto Almeida como yo pues ya se nos vaciaron los bolsillos. Entonces pensamos en que había que empezar a buscar otras líneas de financiación. Esos momentos de decir, ¿qué hago yo metido en esto? Si yo soy médico y tengo ya mis cosas de intensivista, ¿no? ¿Cuántas veces me ha llegado ese momento, Rafa? No te imaginas. Pero efectivamente... Pero no te hundes y dices, algo al que hacer. Al revés, nos crecemos. Este es un proyecto en el que ante las dificultades nos crecemos y bueno, pues hicimos esta campaña de crowdfunding en la que tengo que decir que estamos contentísimos. Se ha acabado ahora hace un día, 36 horas, no solo por el dinero, que se han alcanzado los objetivos de sobra, sino por la retroalimentación que hemos tenido del público, la cantidad de proyectos que están surgiendo de esto, ver cómo la gente se interesa, cómo te das cuenta de que realmente no conocemos bien nuestra propia historia, ¿no? Y cómo vamos a conocer bien nuestro presente y afrontar nuestro futuro si no somos si ni siquiera conocemos bien de dónde venimos, ¿no? Claro. Entonces, de Cuevas de Almanzora, allí marcando estilo en Mauritania, ¿no? Pero bueno, ese proyecto se ha acabado, pero abrís otra etapa. Sí, abrimos otra etapa. Sí, lo hemos hablado con la plataforma de goteo. Ahora por temas internos de ellos tiene que pararse ahora por fin de año y demás. ¿Sí? Se reactiva el viernes, el 2 de enero, a las 7 de la mañana ya está otra vez funcionando. Pero mientras tanto, si hay alguien ahí con interés y quiere apoyar y ansioso de verdad y no puede más, a través de Humancop puede en la página web puede hacer una donación. En el concepto poner donación La Duna. Va a disfrutar igualmente de las mismas ventajas fiscales que disfrutaría de la plataforma de goteo. Somos la misma gente, somos el mismo equipo, el mismo fin, y como digo, sobre todo ahora mismo es terminar montaje, hacer postproducción de sonido y de imagen y a presentarlo. Y quien no esté ansioso, a partir del día 2 en Goteo, La Duna de Chinguetti. Jerónimo, vamos a cerrar con... Claro, no hemos dicho que Suilma Ali es cantante también, española, pero de origen saharaui, y ella ha compuesto una canción para esta película documental. Cuéntanos la historia de esa canción. ¿Qué cuenta? Bueno, esto es una de las subtramas que hay en la película. Hace ya bastante años la esclavitud todavía persistía, ¿no?, en el país de Mauritania. La familia de Bahía iba a los mercados y un antepasado suyo cruzó mirada con una esclava con la que hubo una conexión muy intensa. Él decidió comprarla para inmediatamente darle la libertad. Ella, como gesto de gratitud, dice que para ella la libertad era poder convivir el resto de sus días con esa familia. Por lo tanto, esa esclava, la que deja de serlo, empieza a formar parte de la familia de Bahía, y Bahía le escribe un poema, y durante el viaje que significa la película, o que hacen durante la película, Suilma le va haciendo o musicalizando este poema hasta el último momento en el que ya llegan al final. Pues con Yuma, que así se llama esta canción, vamos a despedir. Jerónimo Carrillo, médico intensivista, cooperante de Humancop y productor del documental La Duna de Chinguetti, a partir del 2 de enero de este viernes. Quien quiera unirse al proyecto, en goteo.org. Gracias y suerte. Esperamos ver el documental en 2026. Muchísimas gracias.
Hace algunas semanas en la revista Vogue del Reino Unido apareció un artículo que, como titular, llevaba la siguiente frase, la siguiente pregunta: ¿es ahora vergonzoso tener novio? Este artículo se hizo viral, empezó un gran debate en redes sociales sobre si las mujeres jóvenes han dejado de estar orgullosas de tener una pareja masculina y de si en el fondo había entrado en crisis el concepto de pareja heterosexual. Carla Mouriño, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Carla es periodista y escritora y después de leer ese artículo publicó su propio artículo en el medio Sustrato, que a su vez titulabas, Carla, vergüenza da querer estar con alguien por estatus. Vamos por partes. ¿A ti qué te generó leer aquello de Vogue? Bueno, Rafa, gracias. Yo escribo una columna de amor moderno todas las semanas, ¿no? Y cuando me saltó el artículo de Vogue dije, esto no puede ser real, que alguien esté haciendo esta pregunta, porque lo que me suele ocurrir ahora que analizo el amor desde la parte periodística, es que muchos medios hacen grandes titulares y yo siento que no han ido a la calle y han visto lo que veo yo con mis ojos o lo que veo con mis amigas y mi entorno. Entonces me generó como, necesito responder y replicar a esto porque creo que es justo lo contrario. Eso, es que es lo que habías visto tú en la calle, de verdad. O sea, esto de tener novio se ha convertido en algo vergonzoso, ¿tú no lo ves así por lo que ves en la calle? Yo por lo que veo en la calle no. A mí lo que me ocurre es que analizo el artículo y siento que responde a un determinado persona, la que lo escribió, la periodista, que se mueve en entornos creativos, en grandes ciudades, que son personas muy independientes, para las que la individualidad es muy importante y la identidad individual es muy importante, mientras que lo que veo en amigos, primos y similar es que te siguen preguntando para cuándo vas a traer al novio a la boda o para cuándo, ojalá cuando menos te lo esperes. Es como que están deseando y celebrar contigo que te enamores y tengas una pareja. Eso es lo que, claro, esa pregunta de las bodas, de ¿vienes sola? ¿No? ¿Vienes sola? Ojalá la próxima no, venga. A ver si la próxima eres tú. Ponme una vela. Oye, eso es lo que viste tú, Carla, en la calle. Yo no sé si en las consultas de los psicólogos expertos en terapia de pareja se estará viendo también eso mismo. Silvia Manjabacas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Silvia Carla. es experta en terapia de parejas. No sé qué te genera esta conversación. Silvia, ¿realmente está de moda esto de estar soltera? A ver, yo aquí sí que veo, es verdad, algo interesante y es que conviven las dos cosas aparentemente opuestas, ¿no? Por un lado, sí se reivindica esa soltería como algo cool, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues siguen presentes ideales románticos muy potentes, ¿no? Desde la psicología sistémica, bueno, pues esto no es una contradicción, es más una tensión de época, pues porque queremos amar pero no perdernos, queremos vincularnos pero no renunciar a nosotras mismas y el reto, está eso, en crear relaciones pues que no pidan sacrificios identitarios, ¿no? Y perdona, pero y esto, porque claro, estábamos hablando de que el artículo original habla de las relaciones heterosexuales. ¿Solamente pasa con las relaciones heterosexuales o también en las homosexuales? Bueno, sobre todo en las heterosexuales, yo creo por ese rol, ¿no? Los roles identitarios. Sí, creo que, vamos... Perdón, Silvia. No, participa. Sí, dime. Esto es una conversación. Justo, ¿no? claro. Yo creo que para mí, o el error que yo identificaba, era como identificamos, o sea, como conectamos una circunstancia a una identidad. Es como, ¿eres soltero o eres alguien enamorado en pareja? Y es como, no, yo soy quien soy y a veces puedo estar soltero y a veces puedo estar en pareja, ¿no? Pero creo que lo que ha ocurrido es que yo entiendo que la mujer ahora joven diga, no, pues estoy soltera, tanto que me han dicho de la solterona o tanto que me han dicho muchas veces que se veía negativo, ahora lo voy a utilizar en positivo. Y yo entiendo esa reivindicación, pero creo que esa parte de decir me avergüenzo tener novio es caer otra vez en la misma, que es decir, ahora tengo novio y entonces mi identidad es ser una pareja y ya está, y entonces me pierdo. Es lo que te define. Es lo que te define y es terrible eso. Silvia. Claro, o sea, que... Sí, dime. No, Didi, que estabas intentando intervenir. Dime. Vale, no, pues eso, que antes en ese ideal romántico pues nos decía que estar en pareja pues casi era un requisito de éxito vital y hoy parece que es justo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto también genera un pequeño terremoto, ¿no? Especialmente a los hombres, ¿no? Que se sienten descolocados también, como si hubieran perdido ese manual de instrucciones, no sé qué es lo que veis vosotros, pero sí, un poco hay un cambio social profundo, ¿no? La mujer, bueno, pues tiene más autonomía económica, también más conciencia emocional, ¿no? Y menos tolerancia a vínculos, bueno, pues que exigen renunciar a parte de uno misma, ¿no? Carla, y tú como comunicadora y divulgadora, claro, veníamos de... Porque bueno, lo que sí es indudable es que este artículo
compartas o no su visión, se hizo viral, generó muchas reacciones en redes. Pero veníamos de una fase en lo que parecía que estaba de moda en las redes eran las esposas tradicionales, orgullosas de contenidos que colgaban sobre cocina, cuidados del hogar o cuidados de su marido. ¿Tiene algo que ver? ¿Crees que hay una especie de acción-reacción ahí? Es que yo creo que el mundo de las redes y el mundo de Internet es como se mueve constantemente en los extremos. Entonces pasamos de las tradwives a de repente el otro extremo de soy la soltera más orgullosa de mi ciudad. Entonces, al final siento que se trata de lo mismo. Intentar sobreanalizar un poco lo que ocurre y ponerle todo nombre y toda una etiqueta y decir esto es una situationship, esto ahora soy orgullosísima de ser soltera y Internet se mueve mucho en etiquetar y en viralizar conceptos y luego en la calle ocurre lo que sigue ocurriendo, que una muchas veces pues busca estar en pareja y no lo consigue y después está soltera un tiempo y quieres estar en pareja, ¿no? Entonces yo creo que es el mundo de Internet, se mueve así un poco. Pero fíjate, en ese mundo de Internet, en esas redes sociales también abundan estas imágenes, yo no sé cómo decirlo, ¿no? Ultra románticas, ¿no? De bodas perfectas, peticiones de mano alucinantes. Vamos, yo en los conciertos veo cada vez más gente pidiendo... Sí, ¿no? Sí, se pasa constantemente. Siempre viene alguien que te dice, oye, mira, que hay alguien... ¿Te ha pasado a ti? Montones de veces. ¿Y cómo reaccionas ahí? Pues al principio me parecía... Mira qué gracioso. No, me parecía bien. Era como, mira, qué buena idea. Pero claro, cuando ya se hace pues algo como constante, es como, bueno, tío, si quieres pedirle matrimonio, o ella... Ya lo puedes hacer en tu intimidad, ¿no? Eso ya está bien, ya pero te piden subir al escenario para hacerlo desde el escenario. Bueno, es que al final las redes sociales es crear un espectáculo. Espectáculo de todo. Claro, colgarlo luego en redes. Colgarlo en redes. Silvia, tú en tu consulta ves, no sé si sientes que hay más mujeres que llegan contando este tipo de... si notan alguna presión social de alguna manera por todo este bombardeo de imágenes que hay en redes. Bueno, muchas es verdad que sí que ya el estar soltera no lo viven como un fracaso, ¿no? Al final utilizan este periodo, bueno, como crecimiento, ¿no? Y vienen a fortalecer la autoestima y, bueno, pues yo diría que al final, pues la soltería no es una etapa de espera quizá como antes, ¿no? Sino de preparación y así, pues cuando llega la pareja, si llega, pues llega desde la conciencia, ¿no? Y un respeto y una mirada, bueno, de lo que se quiere y de lo que no, ¿no? Y eso sí que lo trabajamos en terapia. Yo lo que sí observo, Rafa, es que, y hablo también de un poco que yo inicio a escribir mi columna viendo casuísticas de mis amigas. Sobre el amor moderno. Sobre amor moderno, sea lo que sea eso. Sea lo que sea el amor, no te digo ya moderno. Imagínate moderno. Lo que me ocurre es que yo sí siento que las chicas las mujeres a partir de los 30, yo he ido a 15 bodas en el último año y medio. A la número 15 ya dices, yo no sé si esto lo deseo o si es que me han hecho creer que yo deseo tener una boda así o me genera justo el efecto contrario, que también puede ser, ¿no? Y lo que sí siento es que mucha gente empieza a vincularse, empieza a tener pareja como y ahí es lo que digo en mi artículo, por el estatus. Entiendas estatus por el hecho de, qué cómoda, ya está, ya tengo pareja. Entonces no me gusta tanto mi pareja, que puede que incluso como que no me guste tanto él o ella, sino el estar en pareja. Porque es que veo que todo el mundo se va de viaje romántico o hace peticiones, porque yo no. Yo Silvia, quiero vivir eso. Silvia, de esto te encuentras también, a lo mejor mujeres que llegan y dicen, mira, llevo no sé cuántos años en pareja, pero me estoy dando cuenta que no. Sí, bueno, es verdad que mucha gente, pues eso, como digo, están las dos cosas polarizadas, ¿no? Por un lado, las personas que quieren estar solteras y las personas que siguen creyendo en ese ideal, ¿no? Y en en la pareja como institución central, pues que da identidad y estatus, ¿no? Seguridad. Y bueno, pues yo creo que muchas mujeres ya no necesitan la pareja pues para sentirse completas, ¿no? Y esto es un avance en términos de autonomía emocional, por lo menos. Bueno, pues veremos si esto es una moda pasajera o hay algo más detrás de esto. Pero a modo de conclusión, si estos contenidos virales contribuyen a que se supere ese estigma, ¿no?, de la mujer soltera, pues bienvenidos sean en todo caso, ¿no? Silvia, sí, eso es. Silvia Manjabacas, muchas gracias por unirte a la conversación. Gracias a vosotros. Y Carla Muriño, muchas gracias también por participar. Gracias. Suerte en la siguiente boda, o no sé si decirte... en la siguiente columna, a ver en la siguiente cena, ¿no? Digo, con la preguntita. Sí, total. Gracias, Rafa. Porque claro, estoy pensando que igual después de escuchar esto que hemos estado hablando, igual algún oyente está pensando, ya verás cómo me pasa a mí esto mañana, en la cena de Nochevieja. Va a venir aquí la abuela, el tío, el cuñado, me va a decir, aún no tienes novio.
Y claro, ahí dependiendo de la respuesta, a ver qué pasa, porque igual si la respuesta es no tengo novio y aunque lo tuviera me da vergüenza tenerlo, pues igual alguien se lleva un sobresalto, un susto que puede acabar en un atragantamiento y poca broma con esto del atragantamiento. El atragantamiento es la tercera causa de muerte no natural en España. Y claro, en esta época de celebraciones y de fiestas aumenta el riesgo. Borja Díez, médico intensivista, fundador del Proyecto Reanimación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Doctor, en un entorno como este que estamos describiendo de fiestas, celebraciones, entre el exceso de comida, la prisa, el tipo de alimento que comemos, todos son factores de riesgo, ¿no? Esto aumenta significativamente estos días el riesgo de atragantarse, ¿no? En niños y en personas mayores, ¿no? Exacto, lo has descrito perfectamente bien. Es una época en la cual nosotros, los médicos, sobre todo que trabajamos en unidades de críticos, pues temblamos cada vez que llega esta época. ¿Por qué? Porque efectivamente se juntan tres cosas que a nosotros nos dan pánico. Y es que efectivamente tenemos comidas más copiosas, hay un mayor consumo de alimentos, así como mezclado con algo más de dosis de alcohol, riesgos específicos del tipo de alimentos que tomamos, como por ejemplo las uvas, que es verdad que tomarse 12 uvas en 12 segundos, pues a priori es algo que pues resulta difícil. ¿Qué falta hacerlo. hace, no? ¿Qué necesidad hay de pasar ese mal rato, no? Que jugársela. Bueno, es verdad, ¿no? Que es una tradición que debemos de seguir manteniendo, pero con determinadas, con cautela, por así decirlo. Y por último, el tercer factor es la distracción. Estamos sociabilizando más, hablamos con más gente, estamos en un entorno más de risa y emociones y pues tendemos a cometer el error de hablar al mismo tiempo que estamos tomando comida, ¿de acuerdo? Y entonces el riesgo de atragantamiento en ese momento existe mucho. Pues, doctor, hace 2 días, el domingo, un técnico de sonido de una sala de aquí de Madrid, amigo mío, me comentó... Bueno, después de contar lo de las peticiones de mano, digo, a ver qué nos vas a contar. ¿Se atragantó? ¿No? Sí, efectivamente. Sí, la verdad es que fue bastante... él me lo contó con susto, ¿no? Porque se estaba comiendo un perrito caliente y por lo que sea apretó el pan más de lo debido, la salchicha salió resbalada y se le metió por la garganta y no era capaz de sacarlo. Entonces, yo entiendo que, bueno, si tenemos a alguien alrededor y esa gente nos puede ayudar, todo está bien, pero si estás solo, ¿qué haces? Bueno, es una situación bastante comprometida porque efectivamente estando solos la maniobra del auto-Heimlich a día de hoy pues prácticamente no se recomienda. Pero sí que es verdad, ¿vale? Que debemos intentar, lo primero, intentar pedir auxilio de alguna manera. Si estamos solos en el domicilio, nosotros estamos recomendando siempre poder abrir la puerta de casa, avisar a algún vecino y sobre todo dejar la puerta abierta en caso de que nosotros caigamos inconscientes en casa. ¿Por qué? Porque alguien puede entrar rápido y echarnos una mano. Con la puerta cerrada es mucho más difícil. Es verdad que estás comentando la salchicha y es que es justamente los riesgos específicos de los que comentamos. Determinados alimentos tenemos que tener cuidado y por eso, sobre todo, bueno, vuestro compañero que ya pues no es un niño pequeño, en los niños pequeños entre 2 y 3 años sí que recomendamos mucho a los padres tener precaución con este tipo de alimentos, con las salchichas. A ver cómo cortamos las salchichas para que precisamente no puedan producir esta obstrucción en la vía aérea, que esa situación nos lleva a una situación pues dramática como es el atragantamiento y la falta de oxígeno. A ver, doctor, está diciendo niños de 2 y 3 años, ya ahí entra la tara de cada uno. Yo a los míos con 11 y 13 se las sigo cortando las salchichas, pese a críticas en el entorno. Merecidas. Quizá merecidas, pero yo no quiero evitar sustos. No sé, es una buena fórmula dar los trozos ya cortados a los pequeños y a los mayores. Pues mira, justamente en los extremos de la vida, en los niños más pequeños, 2, 3 años, en ese pico y en las personas más mayores, es justamente donde se produce la incidencia más alta de atragantamientos. Es verdad que niños entre 11 y 12 años, pues lo que quieren es comer rápido para salir rápido a jugar. Entonces, claro que estamos recomendando eso, así que yo te animo a que sigas haciendo eso con tus hijos y además te animo a que te lleves a mis hijas un día porque también comerían, sé que van a estar seguras contigo. Pues están invitadas, tus hijas están invitadas cuando quieras. Y me alegro mucho de este mensaje, pese a las críticas que se estaba animando Chollín a hacérmelas, pero mantengo entonces mi estrategia. Pero bueno, yo creo que pueden aprender a cortar la salchicha, que tampoco tiene una complicación. Poco a poco. No, a los niños es verdad que pueden aprender y efectivamente para eso está la labor de supervisión de los adultos, que recomendamos un poco desde aquí, desde Proyecto Reanimación. En todos nuestros cursos siempre les decimos a nuestros alumnos que por favor intenten supervisar la comida de los niños, no que simplemente le pongamos un plato y nos demos la vuelta para hacer otra cosa. Supervisemos y enseñemos, ¿vale? Y expliquemos sobre todo estas salchichas son
unas sustancias que pueden entrar en la boca si no las digerimos bien y pueden obstruir el paso de aire. Por lo tanto, cortarlo de esta manera, y entonces así evitamos problemas. Tu técnico lo hubiera agradecido. Oye, tu técnico lo hubiera agradecido. Sí. Doctor, acabas de nombrar el proyecto de reanimación. ¿Este proyecto nace a raíz de una historia personal? ¿Cómo nace este proyecto? Pues el inicio es un inicio duro, ¿vale? Pero el fin que vamos a conseguir con esto es un fin muy bonito. Nace de la frustración de un médico de la UCI, que soy yo, que recibo a un chaval de 28 años que acababa de sufrir una parada cardiorrespiratoria jugando al baloncesto. Entonces, hace ya unos años de esto, y en ese momento se instauraba la frase mítica de no lo toques, un médico. Y desde el proyecto de reanimación lo que estamos intentando es enseñar a todo el mundo que ya no es un médico el que salva vidas. Nuestro eslogan es bien claro: todos podemos salvar vidas. Y por eso intentamos animar a la gente a que esa situación no vuelva a pasar nunca. Este chaval, cuando llegó a la UCI, pues lógicamente ya tenía un daño cerebral establecido y no pudimos sacarle adelante. Y si la situación hubiese sido radicalmente diferente, si hubiésemos tenido a alguien como cualquiera de vosotros con unos mínimos conocimientos para poder actuar en esas situaciones de emergencia, y sobre todo la presencia de desfibriladores en espacios públicos, sobre todo en espacios deportivos. Fíjate, esto de una formación básica y la presencia de desfibriladores, tenemos mucho que mejorar ahí, ¿no? Podría ser un buen propósito para el 2026, ¿no? Que estas nociones básicas, por ejemplo, se den en las escuelas y que haya equipos de primeros auxilios en casi todos los centros públicos e instituciones. Bueno, esto sería un ideal que nosotros venimos persiguiendo desde 2012. Es verdad que cada vez estamos teniendo más repercusión, tanto en medios como en otros ambientes, y la gente empieza a entender que ya no solo los médicos salvan vidas. El objetivo es que todo el mundo se conciencie de que vuestras manos tienen un superpoder. Y eso lo dicen mis hijas: vuestras manos salvan vidas. Y eso es el objetivo que pretendemos, ¿vale? Que todo el mundo actúe a esos primeros minutos hasta que lleguen los servicios de emergencia. Y con eso que pretendemos para el 2026, que efectivamente lleguemos a tener una sociedad cardioprotegida donde cualquier persona que esté sentado a mi lado puede salvarme la vida en algún momento. Y una guía rápida para lo que estábamos hablando de los atragantamientos para estos días que tenemos por delante, y sobre todo estas noches, ¿qué hacemos si sospechamos que a alguien se le está atragantando algo más de lo debido? Vale, mira, en estas Navidades yo lo que recomendaría a las personas son 3 cosas fundamentales desde aquí. El primero es el tema de las uvas mañana. Por favor, tengamos precaución mañana. Yo recomendaría cortar las uvas, porque por supuesto no podemos ingerir 12 uvas en 12 segundos. Es materialmente imposible, así que cortemos las uvas. Lo segundo sería el control en los niños, la seguridad, ¿vale? Vigilemos la comida de los niños, y más mañana con las uvas. Y que todo el mundo, el tercer consejo sería que todo el mundo tuviera esos conocimientos de tus manos salvan vidas, que supieran actuar ante un atragantamiento. ¿Cómo podemos saber si actuar ante un atragantamiento o no? Pues la mayoría de las veces, el 95% de los casos, el atragantamiento es una obstrucción parcial. ¿Esto qué significa? Que tú te atragantas y empiezas a toser. Ese es tu mecanismo de defensa. Erróneamente, que la gente piensa en España que una vez que alguien tose voy a intentar ayudarle, le voy a pegar un golpe en la espalda, hay alguien que te va a decir toma un vaso de agua, otro te va a decir toma miga de pan, y todo eso verdaderamente no sirve para nada. Si vemos que alguien tose, se está defendiendo, animémosle a toser. Porque el problema es cuando alguien se atraganta como vuestro compañero, que esa salchicha ya no puede toser. Ahí sí que tenemos que hacer la famosa maniobra de Heimlich. ¿Sabéis cómo se hace la maniobra de Heimlich? Bueno, yo sí, pero es verdad que no es... Cuéntanoslo Cuéntanoslo rápidamente. Pues mira, en la boca del estómago vais a coger una mano, un puño cerrado en la boca del estómago, y vais con la otra mano, abrazáis al paciente que se está atragantando y apretáis 5 veces hacia adentro y hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5 veces. ¿Con qué objetivo? Que el aire retenido en los pulmones pueda salir hacia afuera y expulsar ese cuerpo extraño. Pues Borja Díez, muchísimas gracias por toda esta información. Esperemos que no tengamos que hacer uso de ella, pero siempre es bueno saberla y tenerla presente. Intensivista y fundador del proyecto Reanimación. Feliz año, gracias, y bueno, tus hijas invitadas a cenar cuando quieran. Bueno, nosotros os invitamos también a vosotros a un curso que os daremos para que todos podamos salvar vidas. Muchísimas gracias y felices fiestas para todos. Anotado queda, gracias.
Al hilo de esto de las cenas, ojalá que sin sobresaltos de estos días, mira, la semana pasada, Chollín, comentábamos aquí en los informativos el tema de los excesos, ¿no?, de comida en los que caemos. Los españoles tiramos más de 30 euros en comida por persona en estas fechas. Esto de la comida será seguramente el principal exceso de estas fiestas. El otro sería el que cometemos todos los años con el gasto que tiene que ver con adornos y iluminación navideña. ¿Caemos en eso todos los españoles también? ¿Esto ocurre en todas las ciudades y pueblos de España? Pues no, como se diría en Asterix, una pequeña aldea gala resiste. Aquí en realidad la que resiste es una pequeña aldea del Bierzo, en León. Diana García, alcaldesa de San Esteban de Valdueza. Buenas tardes. Buenas tardes. Alcaldesa, yo he visto alguna foto y la verdad es que me ha impresionado, pero para que los oyentes se hagan una idea, si hoy cualquiera va a su pueblo, ¿qué adorno se va a encontrar por las calles? Pues se va a encontrar árboles de Navidad hechos con botellas, cadenas hechas con botellas, árboles pequeños hechos con botellas, cartón que simulan galletas de jengibre, bolas de Navidad, regalos. Pero todo de plástico. Sí, plástico y cartón. Y no, me parece fabuloso. Plástico, cartón, alambre, no sé. Y hay que ver las fotos porque queda muy bonito. Sí. ¿Quién las hace? ¿Quién hace esos adornos? Esos los hacemos todos los vecinos. ¿Pero cuántos vecinos hay en su aldea? Todos. Es un pueblo y es... Bueno, su pueblo, perdón. Pues seremos 40 vecinos o así. ¿Y cuando surgió esta idea hubo unanimidad? ¿Todo el mundo estuvo de acuerdo? Sí, la gente quería adornar el pueblo y entonces pues adelante. Y una cosa es tener la idea y lograr las botellas y luego hacer el diseño, ¿no?, de esos árboles y esas bolas y esas cadenas que han montado. ¿Esto cómo funcionó? ¿Cómo se hizo? Bueno, pues vimos ideas en internet y las llevamos al principio no se veía muy bien, pero bueno, luego según vas elaborando lo van viendo y lo sacan adelante el trabajo. ¿Cuándo empiezan a fabricar estos adornos? Es decir, los queremos tener en diciembre, así que empezamos en octubre, en noviembre. ¿Cómo lo hacen? En septiembre empezamos. En septiembre hay que empezar a elaborar porque si no, no da tiempo. Claro. Y antes, son muchas cosas. Antes de... Iba a decir, mira, luego vamos a hablar de juegos en la ventana de la tele. Esto yo creo que era el escatérgoris, ¿no? Esto de acepto pulpo como animal de compañía. Antes de aceptar botella de plástico como adorno navideño, en su pueblo, ¿qué hacían en las fiestas? ¿Decoraban a la manera tradicional? ¿Había presupuesto para esto? No, presupuesto cero. De presupuesto no hay y por eso es el reciclaje. Es económico, al final, pues cosas que tira la gente, pues nosotros le damos una segunda vida. ¿Cuántas botellas cree que pueden estar ahora mismo expuestas en forma de adorno navideño en el pueblo? En la calle, 15.000. 15.000 botellas. 15.000 botellas, tranquilamente, sí. Y las que nos han quedado sin utilizar. ¿Y el adorno más grande? ¿Lo tenemos controlado? Sí, tenemos el árbol de Navidad más grande, que tiene como 5 metros. Wow. Y eso, no sé, tendrá igual 8.000 botellas, por lo menos. Oye, y esto claro, el perfil de los vecinos, no sé si hay niños, hay personas mayores. ¿Quiénes participan? ¿De qué edades participan en la fabricación? Todos, desde los más pequeños a los más grandes. Hay trabajo para todos. ¿Cuántos son los más pequeños? ¿De qué edad tienen los niños más pequeños de su pueblo, de San Esteban de Valdueza? Que colaboren tendrán 8 años, 8 o 9, el más pequeño. Y el más mayor tendrá como 95 o por ahí. ¿Con 95 está pensando en alguien en concreto? ¿Tiene nombre? Sí, claro. Sí. ¿Quién es? Es Meregilda. ¿Y Meregilda también participa? Sí. Sí, se llevan trabajo a casa y quitan etiquetas. Quitan etiquetas de las botellas. Claro. ¿Y todos estuvieron de acuerdo? Cuando a Meregilda, por ejemplo, no sé cuántos años llevan con esta iniciativa. ¿2 años, 3 años? 2 años. Y cuando a Meregilda, que entonces tendría 93, le dijeron, llévese usted unas botellas a casa, le quita la etiqueta que vamos a hacer un árbol de Navidad. Bueno, al principio no lo ven, pero luego cuando ya ven el montaje, pues les gusta y ya colaboran mejor. Se animan. Sí. Alcaldesa, y cuando acabe la Navidad, el 7 de enero, después de los Reyes, ¿qué van a hacer con todas estas 15.000 botellas y todos estos adornos?
¿Cuál es el plan? Pues las recogeremos, las guardaremos para volverlas a sacar el año que viene. Bueno, bien, esto sigue reciclaje. Pues, claro, es que economía circular sin límites. Del año pasado. Claro, este año han salido las del año pasado ya, ¿no? Sí, también. Las que hemos conseguido este año, pues las que teníamos del año pasado, que eran menos. Como esto cunda, le van a pedir en los pueblos de alrededor que les cedan algunos de los adornos. Bueno, todo se puede hablar. Claro, todo es negociable. Diana García, alcaldesa de San Esteban de Valdueza, no sé, quizá la capital de la Navidad reciclada. Muchas gracias por explicarnos este proyecto y enhorabuena. Gracias. Feliz año. Choyin, enseguida vamos a volver con la música. Ahora hacemos una pausa para informativos. Ese era tu turno para aprovecharte de mi ignorancia musical con tus descubrimientos. O bueno, visto de otra manera. ¿Ves? Si yo lo descubro porque también tenía la ignorancia. Así pero tú ya los has descubierto, yo lo voy a descubrir en un ratillo. Pero bueno, visto de otra manera, también puedo pensar que va a ser mi turno para aprender algo más sobre música gracias a todo lo que tú has descubierto este año. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.